Sombras. Tengo 45 años y soy conductor de autobuses desde hace bastante tiempo en una ciudad del interior. He trabajado en diversas rutas a lo largo de los años, pero actualmente hago una ruta circular, pasando por las mismas calles todos los días y deteniéndome en puntos específicos para recoger y dejar pasajeros. Conozco la ciudad como la palma de mi mano, tanto las calles más concurridas como los callejones más tranquilos. Conducir de noche es una rutina para mí. Suelo trabajar en el turno nocturno porque disfruto de la tranquilidad del periodo. Esa noche, como de costumbre, conducía mi autobús después de dejar a los pasajeros en una parada específica. Me gusta mi trabajo, pero con el paso de los años, el cansancio de las noches mal dormidas pesa. Aún así, siempre me mantengo alerta mientras conduzco. Seguí el viaje solo después de que todos descendieran en la parada, como hago diariamente, pero aquella noche algo diferente estaba por suceder. Después de continuar el recorrido sin pasajeros, comencé a notar algo extraño en el autobús. Los pedales y el volante parecían tener vida propia. Empezaron a moverse y yo no podía guiar el volante ni pisar el freno, por más que lo intentara. Era como si algo invisible estuviera guiando el autobús. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero nada tenía sentido. De repente me di cuenta de que el autobús estaba cambiando de ruta. Sabía exactamente hacia dónde debía ir, pero el autobús iba en otra dirección. El desespero comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba forzar el autobús a volver a la ruta correcta, pero no lo lograba. Las calles empezaron a oscurecerse, envueltas en una niebla densa. No podía ver lo que tenía delante, solo sentía que nos alejábamos cada vez más del trayecto que conocía. Intenté comunicarme con la central para pedir ayuda, pero la radio no funcionaba, solo emitía un ruido irritante. Estaba totalmente sin control, llevado por una fuerza invisible. Todo lo que podía hacer era aferrarme y esperar lo que sucediera a continuación. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá del parabrisas. El autobús parecía moverse solo, llevándome a un destino desconocido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos sudaban de nerviosismo al sujetar el volante que se movía por sí solo. La niebla empezó a aclararse y me encontré en un lugar que nunca había visto antes. Parecía una ciudad abandonada, con edificios antiguos y calles desiertas. Todo tenía un aire de abandono, como si estuviera congelado en el tiempo. El autobús se detuvo en una parada desconocida para mí y la puerta se abrió sola. Fue entonces cuando algo aún más extraño sucedió. Varias figuras oscuras comenzaron a entrar al autobús. Eran delgadas, con rostros indistinguibles, como si fueran sombras andantes. Parecían mirarme mientras se esparcían por el autobús, pero no podía ver claramente qué eran. El pánico se apoderó de mí, pero estaba paralizado por el miedo. No sabía si estaba alucinando o si aquello era real. De repente, logré mover mi cuerpo nuevamente. Salí del autobús apresuradamente, intentando alejarme de las figuras oscuras. Al saltar fuera, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Era como si hubiera sido transportado a un mundo completamente diferente. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y miedo. Entonces todo se volvió oscuro y me desmayé. Cuando desperté, me encontré en una cama de hospital. Me dolía la cabeza y me sentía débil y confuso. Una enfermera entró en la sala y me explicó que había sufrido un accidente. El autobús que conducía chocó contra un poste, pero por suerte no me había lastimado gravemente. Pregunté a la enfermera cómo había llegado al hospital y me dijo que me encontraron en el autobús después del accidente. No había ningún otro vehículo involucrado y el autobús estaba vacío. Me sentí aliviado al saber que no había pasajeros a bordo. Intentaba entender qué había sucedido. Lo último que recordaba era haber visto aquellas figuras oscuras en el autobús y luego la oscuridad total. Los recuerdos parecían confusos, como si fuera un mal sueño. Después de recibir el alta del hospital, volví a casa con una mezcla de alivio e inquietud. Lo que ocurrió aquella noche aún parecía un misterio para mí. No sabía si era resultado del impacto del accidente o si algo sobrenatural había sucedido realmente.
fui orientado a descansar y recuperarme del susto, pero sabía que la experiencia quedaría grabada en mi mente por mucho tiempo. Los días siguientes al accidente fueron difíciles. Me quedé en casa tratando de recuperarme del susto y del dolor, pero lo que más me perturbaba era lo que viví aquella noche. Por más que intentara encontrar una explicación racional para los acontecimientos, nada parecía tener sentido. Las figuras oscuras, la estación fantasma y el control perdido sobre el autobús. Todo eso parecía muy real, pero los médicos y la policía no encontraron ninguna evidencia de algo sobrenatural. Para ellos fue solo un accidente de tránsito causado por el cansancio o una falla mecánica. Aún así, no consigo olvidar las risas distantes y las figuras siniestras que entraron en el autobús. Todavía me atormentan por las noches, haciendo difícil conciliar el sueño. Es difícil describir el miedo que sentí, pero la imagen de esos seres no se borra de mi mente. A pesar de toda la confusión, decidí continuar con mi trabajo, pero nunca más conduje en esa ruta nocturna. Los eventos de aquella noche me dejaron con una sensación extraña, como si hubiera sido tocado por lo desconocido. Al final, no tengo certeza de si lo que viví fue real o una ilusión causada por el accidente. Pero una cosa es segura, jamás olvidaré aquella noche en la carretera silenciosa y las figuras misteriosas que parecían haber venido de otro mundo. Pasajero. Me llamo Caetano y soy conductor de autobús intermunicipal. Suelo conducir de noche en rutas entre ciudades vecinas. En uno de estos viajes nocturnos, recogí a un pasajero solitario en una parada distante, a la orilla de una carretera desierta. Tenía una presencia extraña, vestía un abrigo oscuro y su expresión me hizo sentir incómodo. En cuanto subió al autobús, se acomodó en el fondo y permaneció en silencio mientras yo conducía. Esa noche el autobús estaba vacío. Solo estábamos el pasajero y yo. Algo en su presencia no parecía correcto, pero continué mi viaje manteniendo mi atención en la carretera. Seguíamos por la carretera oscura, el autobús vacío excepto por el pasajero solitario en el fondo. De repente se levantó y se acercó a la parte delantera, sentándose más cerca de mí. Empezó a conversar de manera casual, pero con un tono de voz que me dejaba inquieto. Hablaba de manera calmada, pero con una extraña certeza sobre los eventos que estaban por suceder. Comenzó a predecir situaciones que surgirían en la carretera. Dijo que un coche aparecería frente a nosotros, y no pasó mucho tiempo antes de que un coche apareciera exactamente como él lo había descrito. Luego advirtió sobre un peatón cruzando la calle con el semáforo en rojo, y pronto vi a una mujer cruzar la calle. Todo lo que decía se volvía realidad. Esta serie de predicciones precisas me dejó inquieto. Me preguntaba quién era ese pasajero y cómo sabía lo que estaba a punto de suceder. Mientras conducía, tratando de asimilar las predicciones que se concretaban, el pasajero misterioso continuó conversando conmigo. Esta vez comenzó a hablar sobre mi vida personal, tocando temas delicados y secretos que nunca había compartido con nadie. Sus palabras me dejaron atónito. Mencionó eventos de mi pasado, decisiones que tomé y arrepentimientos que cargaba. Parecía saber más sobre mí de lo que yo mismo sabía. Esto me dejó con una mezcla de ira y miedo. Continuó revelando aspectos oscuros de mi vida como si estuviera leyendo mi mente o mirando directamente a mi alma. Las predicciones sobre mi futuro eran aún más perturbadoras, indicando tragedias y dificultades por venir. Intentaba mantenerme enfocado en la carretera, pero estaba cada vez más distraído por todo lo que decía. El ambiente dentro del autobús era tenso, y yo comenzaba a sentir un miedo genuino por la presencia de ese pasajero. Parecía saber mucho sobre mí y su poder sobre la situación era evidente. Mientras el pasajero continuaba haciendo predicciones sombrías sobre mi vida, intentaba mantener la calma. Su presencia ya me hacía sentir extremadamente incómodo. De repente, reveló un secreto mío que nadie más podía saber. Eso me dejó en shock. Me giré bruscamente para mirarlo, pero al hacerlo noté que había desaparecido por completo. El asiento donde estaba sentado estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí,
Intenté buscarlo por el retrovisor, pero no había señal alguna de su presencia. Entonces escuché una risa baja que resonaba por todo el autobús, aumentando mi ansiedad. La sensación de vacío invadió el vehículo y ya no sabía si aquello era real o si estaba alucinando. Continué conduciendo, intentando concentrarme en la carretera mientras la risa resonaba en mis oídos. La desaparición del pasajero y la risa misteriosa hicieron que el viaje fuera aún más perturbador. No lograba entender qué estaba pasando, pero sabía que algo extraño había ocurrido dentro del autobús esa noche. Intenté enfocarme en conducir y seguir la ruta normalmente, pero las predicciones que él había hecho rondaban en mi mente. Cuando terminé mi jornada, estacioné el autobús y me fui a casa, todavía asustado por todo lo que había sucedido. En los días siguientes, algunas de las predicciones sombrías del pasajero comenzaron a hacerse realidad, lo que me dejó aún más confundido e inquieto. No sabía si todo era una coincidencia extraña o si el pasajero realmente había previsto el futuro. Las situaciones que viví después de ese encuentro misterioso me dejaron profundamente afectado. Empecé a evitar conducir de noche, intentando alejar cualquier recuerdo de aquella noche extraña. A pesar de todo, no lograba encontrar respuestas sobre quién o qué era ese pasajero. Nunca más lo vi ni supe de él. La experiencia fue algo que me marcó profundamente y cambió mi perspectiva sobre lo que puede haber más allá de nuestro mundo visible. Hasta el día de hoy sigo pensando si fue real o solo una alucinación causada por el cansancio. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.